Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Parafarseando. Soy Damaris Tamborrell. En un momentito viene con nosotros Rebeca Santiago. Y bueno, ahora vamos a tener un tema interesante. Vamos a reflexionar sobre las nuevas formas de nacionalismo que ponen en el centro el lenguaje de los medios masivos de comunicación. Y esto, obviamente, estamos hablando de la potencia que la tecnología da para mover este lenguaje en forma masiva. Y bueno, ese es el tema que vamos a empezar a hablar. Soy Damaris Tamborrell, ya está con nosotros aquí Rebeca Santiago. Corriendo últimamente. Corriendo. Sí. Me voy a poner bien guapa si sigo corriendo así. Sí. Oye, Damaris, nos ibas a leer un cuento, ¿no? Así es, voy a leer un cuento con respecto a que se llama Los migrantes y los perros. Que aparte es un cuento que se hizo en uno de los talleres, ¿no? Es un cuento que escribió nuestra amiga Odil. Odil lo escribe. Okay. Va así. Hacía 3 años, Wendy llegaba en metro cada mañana desde las afueras a la ciudad más elegante de la ciudad. Ahí pasaba casa por casa para sacar a los perros a pasear. Dependiendo de los días, llevaba entre 4 y 8 perros, todos adorados y consentidos por sus dueños. Un año atrás había conocido a Jerónimo, el dueño de la farmacia, cuando en algún momento le había curado a uno de los perros que repentinamente se había enfermado. Se hicieron amigos, y cuando Jerónimo le platicó sobre sus experimentos, Wendy ya le había agarrado demasiado cariño como para turbarse. Desde entonces, una vez a la semana, le llevaba los perros que tenían encargados, los pasaba al laboratorio de atrás donde nadie los podía ver u oír. Jerónimo hacía su magia, y Wendy se había encariñado con la causa. Gracias a un cúbito emisor del tamaño de un caramelo, lograba esconder a los migrantes en espera de una visa de estancia. Le colocaba un cubito atrás del oído al migrante y otro al perro. Luego, con un rayo, los irradiaba. El perro pasaba al cuerpo del migrante y el migrante al del perro. Podía entonces el migrante esperar que se tramitaran sus papeles sin preocuparse por la deportación, cuando los papeles estaban arreglados. Jerónimo los volvía a poner en sus cuerpos respectivos. Y mientras los perros esperaban en hogares protegidos, adorados y consentidos como humanos, los migrantes vivían como perros en campos de refugiados sin que nadie sospechara. Nos puede dar risa, pero es una cosa bien fuerte. Este es un cuento muy fuerte el que estamos leyendo, que acaba de leer Damaris. Un poco fantástico, pero sí. También. Sí. Muy simbólico también. Sí. Pero bueno, es que el eje del programa de hoy es el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo como un doble movimiento de inclusión y de exclusión. Y eso, bueno, nos llama mucho la atención, sobre todo por estos nuevos nacionalismos que vemos que surgen por todas partes, ¿no? En muchos países. Pues el resurgimiento en este siglo, ¿no? De estos nacionalismos que de alguna manera en el siglo pasado se habían disminuido. Y este nacionalismo como un conjunto de ideologías que construye y que destruye. Y entonces, bueno, es que se construye este pensamiento de nacionalismo como eso, como un pensamiento, y se va construyendo desde lo que algunos estudiosos llaman desde arriba. Pero hay otro tipo de nacionalismo también, por eso construye y destruye, porque hay un nacionalismo que viene desde abajo, en las prácticas populares, en los cantos, en las danzas. Entonces hay esta tensión entre estos nacionalismos, uno que quiere hacer como todo muy homogéneo y otro que explota en diversidad. Es que uno tiene de alguna manera un sentido ideológico y el otro tiene un sentido político, ¿no? Uno se siente y otro se piensa, podríamos decir, o se vive y se piensa. O una manipula y el otro siente. Así es, ¿no? Sí. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy y para eso tenemos una invitada muy especial. Muy especial. Vamos a presentar a la doctora Ana Cecilia Espinosa Martínez. Ella es directora del Centro de Estudios Universitarios Arcos, doctora en Educación, con maestría en Ciencias de la Educación y licenciatura en Contaduría. Y como si esto fuera poco, también es actriz. Ana Cecilia, bienvenida. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, es un tema bien interesante para comentarlo y platicarlo contigo, definitivamente. Y después de esto, de esta presentación, hay que leerlo. ¿Lees tú o lo leo yo? Un fragmento de un poema de Borges que nos va a ir dando pie, aparte que el cuento que ya leímos. Sí. A lo que vamos a platicar en el programa. Sí, así es. Si quieres lo leo. Sí. Es un poema de Borges, que en realidad es como un cuento corto, un poema que el título es Juan López y John Ward. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias.
de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, y una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. Y bueno, aquí nos habla ya del tema, o nos mete completamente en el tema, ¿no sé si? Sí, totalmente. Un planeta que ha sido dividido en parcelas que tienen nombre, que son países. Nos habla de lealtades, de traiciones, de memorias, de pasados, de símbolos, de fiestas, de héroes. Todo esto que constituye lo que nosotros llamamos Nacionalismo. ¿no? Y entonces, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuáles son las prácticas sociales o culturales que más fomentan el nacionalismo desde tu punto de vista? Uh-huh. Bueno, yo creo que se pueden leer desde diversas como ámbitos, ¿no? Por ejemplo, desde los deportes me parece que hay un fuerte como llamado a ese sentir de la población en general, por hacer que los sentimientos, ¿no? Por que la misma práctica deportiva genera, afloren y que sean orientados hacia buscar esa, digamos, unidad, ¿no? Que probablemente no se vive en otros espacios o en otras prácticas y que la gente siente que consigue cuando está en relación con otros, en vibración con otros. Entonces me parece que desde las prácticas deportivas hay un llamado fuerte al nacionalismo, ¿no? Seguramente ustedes empezaron a observar estos días en redes que muchísimas personas han compartido los primeros lugares que se han estado obteniendo en el ámbito del atletismo, en una universidad, sí. Y toda la gente pone cuestiones muy simbólicas como un corazón, la bandera, un bracito de fortaleza, así, ¿no? Entonces me parece que ese es un ámbito que nos llama, y bueno, por supuesto desde el fútbol en nuestro país, pero en muchísimos otros países, ¿no? Me parece que es una práctica que llama bastante a esta noción de lo que es pertenecer a un país. Uh-huh. Fíjate que ahí tocas un tema muy interesante, ¿no? Porque hay como dos proyectos. Uno es pertenecer a un país y otro es sentirte parte de un país. Exacto. ¿No? Una cosa es que el país te ofrezca como tú hablabas de unidad, pero hay también un proyecto de homogeneizar las cosas, de que todo sea una sola lengua, una sola religión, una sola cultura, una sola idea de progreso, ¿no? Y hay una diferencia entre unidad y esta homogeneización que se quiere hacer. Sí. ¿no? Sí, digamos que desde una perspectiva hologramática, ¿no? Esta es como una forma de concentrar en una imagen algo que nos representa a todos. Claro. Y la gente en ocasiones se siente representada por prácticas como esa, ¿no? La lengua. La lengua, pero también ver un equipo defendiendo la pelota que representa, claro, su país y se representa a sí mismo. Sí, de hecho sí, el deporte es uno de los, digamos, bastiones de alguna manera positivos, porque hay otros muchos, digamos, el tema de nacionalismo es muy controversial, ¿no? O sea, hay lo bueno y lo malo del nacionalismo, porque aquí es la unión de un grupo de gentes atrás de aquellos deportistas que los representan. Por otro lado está, digamos, la parte de la otredad, ¿no? O sea, yo pertenezco aquí, aquellos no. Sí. Y ahí viene también esa parte, digamos, de la discriminación, claro, que llega a ser en un extremo hasta xenofóbica, ¿no? Todo lo que no es inclusivo, todo lo que separa, todo lo que es gregario, todo lo que discrimina, ¿no? Cuando hablan de poner muros, por ejemplo, estamos hablando de un nacionalismo. Cuando hablan de que los migrantes se vayan a otro lugar y que no es aquí, colación con el cuento que leías, ¿no? Sí. Estamos hablando de ese nacionalismo, pero ese nacionalismo que se quiere imponer como tal vez un pensamiento, como una ideología, sí, ¿no? Y que después a lo largo del programa vamos a ver cómo es que se impone. Así es. O cómo es que se trata de imponer a la gente, ¿no? Creo que nos tenemos que ir a corte, Jorge, y regresamos. Y continuamos transmitiendo en vivo, estamos hablando de nacionalismo, inclusión, exclusión
Exactamente. ¿Es bueno, es malo? Sí, bueno, ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa? No, también sabemos, Ana Cecilia, que Sí. tú haces estudios de transdisciplinariedad. ¡Ay! Te Me salió. salió de una. Muy bien. Cosa que no está tan fácil. Y bueno, desde donde se plantea un concepto como de transhumanismo, ¿en qué medida se opone al nacionalismo y en qué prácticas sociales, crees tú, o culturales, se construye esta transdisciplinaridad? Estaba, ahora que leías los cuentos, Sí. estaba pensando en un ejercicio que recientemente llevamos a cabo, un ejercicio, tratamos que fuera desde una perspectiva transdisciplinaria, digamos que analizar la problemática de los migrantes desde una multiperspectiva, Así es. por así decirlo, ¿no? Por traducir la palabra de otra forma. Y analizábamos que, bueno, es algo que no se puede resolver solo desde una visión, digamos, del derecho o de los derechos humanos. No es algo que se pueda resolver solo desde las políticas públicas. Es algo que merece ser revisado desde muchísimos ámbitos, ¿no? Porque finalmente lo que está ahí es, pues, la vida. Es la vida. Entonces, cuando tú me preguntas La transdisciplinariedad. la parte de transhumanismo, Ajá, bueno, sí. para empezar, la noción transdisciplinaria significa aquello que está entre, a través y más allá de cualquier disciplina, entendiendo disciplina como algo, como un saber, ¿sí? Y hago énfasis en la noción de saber, porque nos habla no solamente del valor de las disciplinas académicas, sino de los saberes que se construyen fuera de la academia y que han sido testados en otros ámbitos y que tienen muchísimos años de funcionar. En este sentido, inclusive la experiencia de cada persona representa un saber que es importante a tomar en cuenta. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del tema de la migración o de cualquier otro tema y no retomamos la experiencia de quien vive la problemática de la migración, pues no estaríamos incluyéndolo y por lo tanto no tendríamos una mirada como transdisciplinar. Cuando hablamos, la noción transdisciplinaria es transcultural también, y transreligiosa y transnacional, en el sentido de que no le da un peso mayor a ninguna cultura de por sí. Entonces, la noción de o los nacionalismos desde una visión transdisciplinaria no tendrían por qué, no se trata de exacerbar este deseo de pertenecer o de sentirse parte de, sino de asumirse dentro de una visión planetaria. Es decir, somos seres humanos que somos a la vez miembros de una sociedad, de una comunidad, de un país, pero inscritos dentro de un planeta en donde convivimos con muchas otras culturas. Entonces, digamos que la noción de nacionalismo pues es opuesta a una visión transdisciplinaria. Claro, y estas nuevas corrientes, digamos, transdisciplinarias, es bastante, digamos, surge a recientes fechas. Surge a partir de tratar de evitar esas visiones xenofóbicas, esas visiones, digamos, de división. Bueno, la noción como tal surge en 1979. El primero en nombrar fue Piaget. Posteriormente se han dado una serie de aportes de personas como Basarab Nicolescu, Edgar Morán, que son como los principales teóricos al respecto, y se han desarrollado muchas prácticas, especialmente en Brasil, en algunos lugares en Argentina, particularmente en las instituciones educativas, que es donde más tratamos de luchar en relación con estas cuestiones. ¿Qué es lo que tiene que pasar o desde dónde viene? Porque, mira, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica le tenemos miedo al otro. En la práctica no queremos que el migrante venga. En la práctica hay un temor a que nos quite nuestro trabajo o a que nos asalte o por el solo hecho de que es diferente. No lo queremos en nuestro país. Y no estamos hablando que no lo quiera Trump.
Estamos hablando que no lo queremos nosotros aquí en México. Y que no lo quiere ningún, o sea, en estos movimientos de grandes migraciones ahorita en todo Ni el en mundo. Europa, lo estás ni- viendo o en sea, Europa y lo estás viendo en todo el mundo. Entonces, en la práctica se oye muy bonito, en la teoría se oye muy bonito, ¿no? Es esta diferente, esta diversidad de expresiones convivencia en la culturales, ¿no? Es el pasar este dictado de este pensamiento homogéneo, ¿no? Que aparte también se imparte en la escuela. Se imparte en la religión, se imparte desde el Estado, en los símbolos, en la bandera, en todo lo que nosotros ya llevamos, pues, dentro de nosotros como un pensamiento de nación, ¿no? Y vemos al otro como alguien que viene a invadir, como alguien que es extranjero, que no queremos que esté en nuestra casa, ¿no? Nosotros hemos oído comentarios, digo, con amigos terribles, ¿no? Que se vayan a su país, aquí no. Entonces dices, ¿qué hay o qué pasa con nosotros? Que en la teoría sí lo vemos, pero en la práctica nos da miedo. Sí. Es miedo. Sí, y yo creo que pues hay que ensayar, ¿no? O sea, tenemos que ensayar estar con el otro, ¿no? Porque, bueno, como dicen Maturana y Varela, solo tenemos el mundo que creamos con el otro. Ajá. Así es. Y sin embargo, todos estos miedos que afrontamos se dan también porque hay ideas que están, pues, que trascienden nuestros actos, ¿no? En diferentes espacios que buscamos trabajar con esta noción transdisciplinaria, lo que hacemos es generar un proyecto común que nos sea de interés a todos, un proyecto que sea trascendente para todos o al menos para varios, y buscar hacer esas relaciones y esas alianzas a partir de ese proyecto común o esa problemática que nos aqueja, ¿no? Como miembros de la sociedad o como miembros de una comunidad o como parte de el planeta. Y hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Por ejemplo, yo observo que muchos de los jóvenes están muy preocupados por todas las cuestiones relacionadas con el tema medioambiental. Y eso es algo, ellos pueden tener muchas diferencias en otros ámbitos, pero en eso ellos saben que tenemos que hacer algo porque además tenemos todas estas visiones de que tenemos hasta tal fecha, ¿no? Ya tenemos inclusive fecha del tiempo 2050. de que después de eso ya no es probablemente ya no sí. sé, ¿sí? Entonces ellos están preocupados y quieren hacer algo, y es ahí donde podemos construir prácticas que nos permitan estar con el otro y pues salir de estas nociones individualistas que tanto se trabajan desde muchos ámbitos, ¿no? Especialmente desde la economía, por ejemplo, desde el mercado, que nos afecta muchísimo y al que estamos expuestos todos. En el año 2011 fuimos como convocados por Edgar Morin en Brasil a un encuentro que se llamó Pensamiento del Sur. Y lo que este encuentro buscaba era identificar la unidad y la diversidad de la riqueza de las diferentes prácticas culturales de los países del sur en aquel momento, para rescatar todos esos saberes que han sido considerados como de menor valor frente a los saberes que vienen del norte, ¿no? Entonces es como ir estableciendo estos procesos de juego de un ir y venir entre la unidad y la diversidad en los diferentes ámbitos, en el ámbito cultural, inclusive, y bueno, todo lo que eso significa en el ámbito deportivo, etcétera. Y asumir todo lo que es lo más rico en cada una de las culturas, pero ser capaces también de trascenderlos y entender que hay otras culturas que tienen otras cosas que ofrecer, otras prácticas, otras formas de entender la vida y que pueden ser o que son tan válidas como las nuestras. Y eso es lo que nos pone, nos da miedo, ¿no? Porque a veces no las conocemos y puede parecernos, lo que otros hacen puede parecernos bárbaro, ¿no? Así es. Y bueno, es que además por siglos, digamos, antes de los medios masivos de comunicación, pues cada país, cada lugar estaba más encerrado en sí mismo. Después viene esta globalización que abre fronteras, por lo menos fronteras ideológicas, que abre fronteras de conocimiento, y empiezan a pasar de un lado hacia el otro y empiezan a verse costumbres, ideas diferentes, y empiezan a ver esos miedos
que estas invadan de alguna manera, se siente que es una invasión, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Si todo este concepto de nación o de nacionalismo que todos tenemos, Sí, claro, sí. Claro. es una construcción, entonces también se puede deconstruir. Sí. Bueno, por ejemplo, el filósofo Krishnamurti, si alguno tiene una oportunidad de buscarlo en redes, justamente sobre el tema del nacionalismo, pues él es una persona, bueno, era una persona radical, y diría que la única forma de construirlo, o sea, no es algo como si fuera, no es un proceso que tiene que tomar un tiempo, sino que es una decisión. Es una decisión, y en ese momento tú decides no serlo más. Y mantener esta visión como abierta a todo lo que dentro de lo que tú amas o concibes como parte de tu ser, porque eres miembro de México o de cualquier otro país, te lleva a discriminar a otros. O sea, tienes que ser consciente. Entonces, ahí sí coincido con él en que me parece que es una decisión. Puede parecer algo muy tajante, pero es como la noción de paz. O sea, no puedes esperar a que la pacificación sea un gradual, un proceso, porque entonces no estamos hablando de paz. Estamos hablando quién sabe de qué cosa, pero no es la paz, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en las escuelas, pero me parece que el momento de decir quedó deconstruido es en el momento en que somos conscientes de eso, porque creo que muchos no lo vemos, ¿no? Somos como ciegos. Y me parece que además en este siglo se están yendo otra vez a los extremos nacionalistas, ¿no? Hay muchos países que se están, digamos, volviendo a ese nacionalismo que de alguna manera el siglo pasado, después de los grandes nacionalismos del siglo pasado, después de las dos guerras, empezó a tratar de evitarse ese nacionalismo, y nuevamente estamos... Sí, tristemente enardece, ¿verdad? Sí. Las almas y los deseos de muchas personas, cuando creíamos que estábamos migrando a una visión mucho más incluyente, libre. Más libre, más esta unidad y diversidad, más de aceptación, más de apertura. Pues vemos que hay mucho todavía de discriminatorio y dentro de ello esa visión nacionalista. Y este resurgimiento del que habla Damaris, ¿no? En países como Estados Unidos, como Brasil, como Francia, Polonia. Tantos países que están volviendo, digamos, esos extremos Argentina, nacionalistas, ¿no? Sí. Bueno, para algunos estudiosos, todo este resurgimiento de estos nacionalismos extremos tienen una raíz. Y esa raíz son los sentimientos, y el sentimiento raíz de esta raíz es el miedo. Pero ¿les parece si nos vamos a corte y hablamos de eso después? Bueno, estamos continuando con el programa de hoy hablando de nacionalismo. Estamos con nuestra platicando invitada aquí con Ana Cecilia Espinosa, que nos está aquí dando pues una charla muy interesante sobre toda esta transdisciplinariedad y las migraciones, los nacionalismos, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del miedo, ¿no? Sí, ¿cómo es que nace este miedo? ¿Por qué estamos en esta situación de, no sé, por ejemplo, yo recuerdo todas estas migraciones que antes existieron durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, que nuestro país abría y llegaba, sí, ¿no? Recibió muchísimos miembros. Muchísimos migrantes. Y enriqueció mucho el país. Todas las migraciones sudamericanas también que enriquecieron muchísimo el país. Y ahora de pronto nos llenamos de miedo y no queremos, y hay bloqueos, y hay muros, y queremos que se vayan, y no eres bienvenido. Y para algunos estudiosos, como te decía, es producto de un temor, de un miedo a perder identidad, de un miedo a perder trabajo, de un miedo a ser robado, asaltado, ¿no? Y para quienes vienen, pues están en búsqueda de una identidad también, ¿no? Es que eso está también muy en el centro de las migraciones, ¿no? La pertenencia y la identidad. Y la necesidad de pertenecer, sí. Y la necesidad de pertenencia, la necesidad de identidad, y todo esto va, digamos, de alguna manera de la mano de los nacionalismos, ¿no? Y del concepto de patria. Digo que son dos ideas, porque el nacionalismo viene más político, la patria viene siendo más ideológico, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero quería decir que la noción de transhumanismo lo que nos hace pensar es que no hay ningún ser humano por encima de otro. Claro. Y por otro lado también nos hace pensar en lo que D'Ambrosio llamó el triángulo de la vida,
este equilibrio entre los vértices que representan individuo, sociedad y naturaleza. Y entonces Individuo, sociedad y naturaleza. Y entender que cuando uno de los vértices del triángulo lo perdemos, pues el equilibrio del triángulo deja de estar. Y yo creo que a través, por ejemplo, de los medios se insiste mucho, a pesar de que podemos estar en mayor comunicación o en mayor relación con otros, se insiste mucho en una visión, en exacerbar uno de los vértices del triángulo, que es el triángulo del individualismo, ¿no? Sí. Y en esta exacerbar la competencia con el otro en lugar de la cooperación con el otro, ¿no? A pesar de que los estudios nos hacen comprender que en todas las especies hay muchísimos ejemplos de altruismo y de cooperación. ¿Sí? Y bueno, fíjate que en las mismas escuelas, en las escuelas primarias, cuando somos niños, el primer concepto que se empieza a formar es la competencia. En vez de, creo que empieza a cambiar, creo que ahora ya empieza a cambiar ese concepto de cooperación, de trabajar en conjunto, pero por muchos años y por muchas generaciones fue el concepto de competencia. Y yo quiero hacer aquí una acotación que a mí me parece importante, porque bueno, está de moda el modelo educativo de competencias. Quiero decir que desde mi perspectiva no tiene nada que ver con una visión transdisciplinar y compleja, no. ¿sí? Pero lo comento porque inclusive dentro de los propios modelos de competencias se hace referencia teórica a la noción especialmente de complejidad. Pero entonces es porque no ha sido entendido o porque está siendo, digamos, no sé cómo decir, malversado el uso de estas nociones. Entonces sí, yo creo que tiene que ver con ese exacerbar uno de los triángulos y olvidarnos de los otros. Tan es así que el vértice del medio ambiente lo tenemos tan descuidado que, bueno, nos está cobrando la factura y seguramente el planeta podrá continuar sin nosotros. No, seguramente. ¿Verdad? Pues, pero al revés, no hay otra casa, es esta. Sí. Y por eso tenemos que trabajar por eso. Y en ese individualismo del que estás hablando, por supuesto, la naturaleza queda en un último término, porque cada quien está viendo en su propio pequeñísimo círculo circunscrito en ese círculo sin importar el círculo mayor, ¿no? Pero entonces este individuo que aparte tiene sentimientos y que los medios o los de arriba, como decía, que dicen algunos, ¿no? Manipulan por medio de sus sentimientos, ¿no? El temor, el consumo, el éxito, la aceptación, la frustración, cuando no llegan a estas expectativas que te marcan, ¿no? Y que siempre estás corriendo a ver si llegas, ¿no? Los sentimientos se usan como una herramienta para manipular al individuo. Sí, estoy de acuerdo. Platicamos hace un momento, ¿no? Nuestro cerebro triúnico es como si mandamos solamente señales al cerebro reptiliano, que es toda la parte instintiva, o a nuestro cerebro límbico, donde solamente está nuestra parte emocional, sin que tengamos la gobernanza de la parte neuronal, ¿no? Racional. Krishnamurti diría que somos una sociedad o una especie que biológicamente ha evolucionado, pero psicológicamente no, porque no hemos sido capaces de trascender esta preeminencia de estos dos cerebros por sobre los demás, por sobre la otra parte, ¿no? ¿Cómo es posible que en toda nuestra existencia no hayamos podido encontrar la forma de vivir en paz? ¿Por qué seguimos teniendo milicia en los países? ¿Por qué la corriente de la violencia es la respuesta y no la otra, ¿no? Sé que son cuestiones complejas de entender, pero bueno, también la noción o la corriente de la complejidad nos explica que los seres humanos somos así, somos sapiens y somos demens, ¿no? Somos lúdicos y imaginarios, somos consumas y poéticos, ¿no? Y prosaicos, y entonces somos toda esta mezcla, ¿no? De contrariedades y de visiones opuestas, somos lo uno y lo diverso. Y hablando de nacionalismo y de identidad, en Puerto Vallarta, que aparte no solamente tenemos un lenguaje, sino dos, ¿no? Sí. Somos casi bilingües, sí, o varios, por lo ¿verdad? menos, Sí, ¿no? por lo menos dos. Donde no manejamos solamente una moneda, sino tres.
porque Sí. tenemos el peso, Sí, el claro. dólar Canadiense, mexicano, el dólar canadiense, por lo menos, sí. ¿no? El dólar Donde americano. convivimos los días con extranjeros. Ujú. ¿Cómo está nuestro sentido de identidad? Ujú. Fíjate que, digamos, esta vocación que el puerto tiene por ser un destino turístico, siento que nos nubla un poco en el sentido de que de repente la población nos sentimos como al servicio de los turistas, que no quiere decir de los extranjeros solamente, ¿sí? Porque tenemos muchas personas extranjeras que ya son miembros de la sociedad Claro. vallartense, Ya viven permanente. ya viven aquí de manera permanente o por lo menos están al menos 6 meses. Esa es otra historia y todavía no encontramos espacios en donde podamos confluir. Es algo que nosotros hemos tratado de hacer con las ferias transdisciplinarias, de llevar a los jóvenes universitarios a una plaza pública con la esperanza de que llegue cualquier persona de la sociedad, independientemente de si es un visitante, si es un extranjero, un turista nacional, un extranjero o una persona que es nativo de Vallarta o llegó de otros estados a la ciudad, o es un extranjero que está viviendo ya aquí, que es un residente, para encontrar como las situaciones comunes que nos aquejan y cómo construimos la comunidad. Siento que todavía estamos un poco como al servicio de, y a veces no asumimos la ciudad como nuestra. Está como pensada para otros. Y además es una comunidad muy dividida, ¿no? O sea, no llega a haber, digamos, esa unión del extranjero con el local, siempre hay esa división, lo ves en los edificios, los ves en los condominios, siempre hay una división, no hay una unidad, ¿no? Sí, y bueno, se nota también un poco en la forma en que queda distribuida la habitación, los lugares en que Geográficamente. sí, en que se habita, en que habitan los extranjeros y en que habita el resto de la población. No todos, pero, o sea, sabemos que tenemos barrios, ¿no? Sí. ¿No? Los barrios de norteamericanos, etcétera, los podemos ubicar y son zonas que usualmente, no digo que todos, porque también tengo la fortuna de tener muchos amigos que son extranjeros y son residentes y viven en cualquier lugar donde vivimos todos los demás vallartenses, Claro. ¿no? Pero sí hay zonas, entonces creo que eso genera segregación. Bueno, vamos a corte y regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, ya estamos en este último bloque del programa que se nos ha ido rapidísimo. Ana Cecilia, muchísimas gracias por esta conversación y todo este tema tan interesante, ¿no? Que estamos hablando de los nacionalismos, el transhumanismo, la transdisciplinariedad, todos estos ¿verdad? Tan importantes, Sí. tan importantes Complejos, ahorita, ¿verdad? tan complejos en Cierto. estas sociedades que estamos viviendo, ¿no? Cada día más, pues más complejas, más divididas, más, en vez de unirnos, como dices, no sé qué está pasando con la raza humana, ¿verdad? Que nos estamos dividiendo cada día más, ¿no? Sí, hace algunos años Morán construyó un libro que se llama La Vía. No me gusta mucho el nombre porque suena como si fuera ¿no? La Vía, ¿no? Pero me gusta mucho este texto y invito a que lo puedan encontrar. Probablemente lo vamos a encontrar en internet, porque lo que él hace es identificar una serie de prácticas que se están llevando a cabo en diversos lugares del planeta, en donde buscamos trascender todas estas ideas y trabajar mucho más con esta noción de ser ciudadanos del mundo, ¿no? Ciudadanos no solo del mundo, sino del planeta, y entonces pues ser coherentes con esos vértices o con ese triángulo de la vida del que hablábamos antes. Sí. Entonces, si tienen espacio de buscarlo. ¿Cómo se llama otra vez? El texto se llama La Vía. La Vía. La Vía, y el autor es Edgar Morán. Ajá. Y es pues todas estas visiones alternativas, pero que se han convertido ya en prácticas, ¿no? Y estas, digamos, estas tendencias sí están pegando, o sea, sí realmente están siendo importantes dentro de los jóvenes. Uh-huh. Sí es algo que tú ves que
que los jóvenes estén intentando llevar a cabo? Yo creo que los jóvenes están buscando cada vez más una visión alternativa y en ese sentido yo sí veo que hay cada vez más personas que se interesan por esta noción. Y claro que la enajenación que se ejerce a través de muchas formas de los medios, también de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sí. Pega fuertemente, pero yo veo una población joven que está preocupada, ¿no? Por construirse un futuro inmediato. Claro. Entonces eso, como dice, me parece que fue Hölderlin, ¿no? Que dice, ahí donde crece lo que mata, crece también lo que salva. Entonces, cuando la casa se nos está incendiando, pues no hay teoría, o sea, hay que entrar en acción. Sí. Y los jóvenes, yo creo que sí hay muchos grupos de jóvenes que están buscando formas alternativas de vivir. Una lucha de poder, digamos, salir de estas fuerzas de poder, ¿no? Que han generado una homogeneidad o han intentado una homogeneidad, pero una homogeneidad cerrada en pequeños círculos, porque no es una homogeneidad global, es tratar de que en un pequeño círculo, una pequeña ciudad, una pequeña nación, o grande o pequeña, pero que sea dentro de un cierto círculo, ¿no? Entonces generar círculos que no son homogéneos o que intentan... Un ejemplo de estas prácticas. Sí. Bueno, sería. Por ejemplo, Pierre Rabhi, en Francia, ha creado una comunidad autosuficiente desde la construcción de los espacios de la vivienda hasta la autoproducción de los alimentos. Y bueno, si uno quiere ser parte de ese espacio, bueno, tiene que volverse miembro como de la comunidad, y uno puede vivir ahí como para experimentar otra forma de hacer. Para empezar sería entonces a lo mejor dejar el individualismo para convertirte en miembro de una comunidad, sí, que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Pues las comunas de alguna manera, ¿no? Los kibbutz, ¿te acuerdas? Sí, los kibbutz y las comunas que en alguna época se manejaron. Recuerdo que cuando estuvimos en Costa Rica había un grupo de jóvenes que tenía un proyecto que se llamaba Huertas Donde Sea, en donde cualquier espacio podía ser un lugar en donde podías cultivar tus propios alimentos, por ejemplo, ¿no? Y reverdecer todos los espacios que nos ha ganado el asfalto, el cemento, etcétera. Entonces, sí, ejemplos los hay, y lo que yo observo cuando platicamos con los estudiantes respecto de estas cosas es que se sienten llamados pero a veces sienten como que es una utopía y es algo que es difícil de alcanzar, y tienen razón en que es difícil de alcanzar, pero una utopía deja de serlo en el momento en que empezamos a ponerle ideas y acciones concretas y coherentes con esas ideas. Y yo creo que hay muchas personas que se sienten llamados a vivir de una forma diferente, ¿no? Me hace recordar a la hija de una amiga, Tere Montes de Oca, que nos platicaba la experiencia de con sus amigas, o sea, una comunidad, una pequeña comunidad, cuyo objetivo es no comprar ropa que no sea de segunda mano. Entonces, siempre están intercambiando ropa, no compran, ellas intercambian su ropa, tratando de evitar este consumo excesivo, por ejemplo, de esta ropa desechable, de esta ropa que producen estas grandes cadenas a precios muy bajos, con la explotación de seres humanos, de elementos naturales, con una generación de basura terrible también. Entonces, estos nuevos sujetos, estas nuevas personas, estos nuevos hombres y mujeres que están tratando de buscar una identidad diferente, ¿no? Y con unas prácticas diferentes. Sí, hay que animar a que se sigan construyendo. Y yo les digo a los estudiantes que todo suma, me refiero, porque a veces ellos sienten que lo que uno puede aportar desde lo individual no tiene valor. Pero Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, nos lo decía de manera muy clara, ¿no? Los esfuerzos individuales son muy importantes porque somos muchos individuos en este planeta, claro, ¿no? Claro que sería maravilloso que logremos
cada vez más establecer conexiones y hacer proyectos conjuntos, pero la aportación desde lo individual sigue siendo muy valioso. Y finalmente, los grandes cambios que se han dado en la sociedad han sido generados en grupos bien pequeños y que después se han esparcido, ¿sí? ¿No? Pues te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Cecilia. Muchísimas gracias. La verdad, un tema que nos mueve, sobre todo cuando vemos en estas redes sociales, en estos medios, Sí. pues tantos países que vuelven en ese temor a prácticas, como ya dijimos, ¿no? Excluyentes. Vemos las muertes de los migrantes, Regresivas, fotografías y fotografías en el mar, en el Mediterráneo, en los ríos, ahogados, esas caravanas Sí. interminables De gente que que dices, sale huyendo de sus países y que no encuentra puertas abiertas, que encuentra muros, que encuentra desprecio, que encuentra un rechazo. Sí, pero los seres humanos también enfrentamos, digamos que los mismos grandes problemas de vida y de muerte, y eso tiene que ser una razón pues para hermanarnos, ¿no? así es. Para hermanarnos, no para terminar con la diferencia, porque no se trata de eso. No, porque diferentes vamos a seguir siendo, o sea, tenemos diferencias físicas, diferencias culturales, diferencias de lenguaje, o sea, diferencias hay muchas, ¿no? Pero de trabajar con esa capacidad de que construir desde la diferencia. Claro, ¿no? porque la aportar. diferencia es lo que va a hacer que es lo que nosotros enriquece. respetemos al otro, incluyamos lo demás. Y que te haga crecer además, Claro. esas diferencias es lo que hace crecer al ser humano, ¿no? Y a las sociedades. Pues gracias a usted que nos escuchó y gracias a Jorge Cue que está en controles también. Gracias, Jorge. Nos vemos.